Anuncio del Banco Central de la reducción de tasas, porque en el IPOM, justamente, este informe de política monetaria, se entregaron varios detalles, sobre todo proyecciones para el próximo año, aunque algunos expertos dicen que el IPOM suele equivocarse debido a que tener las proyecciones certeras es algo que pocos hacen, si no, le estaríamos ganando al mercado. Nos vamos a conectar a esta hora con Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la UTEM. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, Rodrigo, vamos con primero el análisis tal vez más inmediato de este IPOM de diciembre, que era la tasa de política monetaria, la tasa de interés también como se le nombra, que se bajó al 5%. ¿Era algo esperable lo que viene sucediendo en el mercado con lo que va a suceder tal vez al inicio de 2025? Era algo absolutamente esperable, estábamos esperando esta rebaja, efectivamente porque llegamos a tasas, tal como mencionaba en la nota, ¿no? A tasas del 11-25%, pero esto produce inmediatamente un freno en la economía, que es lo que se buscaba con este aumento en la tasa de interés, ¿no? Entonces, esta reducción que estamos observando ahora va en línea con que hay un control de la inflación y lo que se está buscando es afectar lo menos posible al crecimiento económico que estamos observando, que tenemos un crecimiento económico cercano a un 2,3, 2,5%. Por lo tanto, es lo que estábamos esperando. El problema que observamos hoy día y que, tal como mencionabas tú, el IPOM lo deja bastante claro, tiene que ver con estas presiones inflacionarias que estábamos observando. Tenemos que tener claro que la meta del Banco Central es de un 4% como máximo, y estamos estimando para diciembre que el IPC de diciembre sea entre un 0 o un 0,1%, lo que nos daría una inflación acumulada para el año 2024 de un 4,7 y 4,8%, bastante más alta. Y en esto tenemos que considerar varios elementos. Primero que todo, que en enero del próximo año vamos a tener una nueva alza de la luz, que son los servicios básicos son los que más han aumentado cerca de un 10% durante el año 2024. Y además tenemos que malas noticias respecto de fundamentalmente los costos, particularmente el precio del dólar. Hoy día observamos cómo el dólar llegó a los 1.000 pesos nuevamente y esto afecta a la mayoría de los bienes que nosotros tenemos, ¿no? La mayoría de los bienes que nosotros consumimos tienen algún grado o algún elemento que afecta su valor respecto a las importaciones. Por lo tanto, no tenemos muy buenas noticias al respecto y debiésemos seguir observando estas presiones inflacionarias para el año 2025. Eso exactamente, y tal vez es lo más preocupante. Se hablaba en este IPOM de una inflación en el primer semestre del 5%, es decir, es una cifra preocupante pensando que el Banco Central en su meta de 2 años quiere que sea entre un 2 y un 4%. Entonces estamos hablando de números que finalmente van a hacer resentir más los bolsillos, pensando que la inflación, por ejemplo, define también el valor de la UF. Por ende, si la inflación es alta, sube la UF. Es decir, entramos en este círculo de inflación tras inflación tras inflación. Usted hablaba del dólar. En algunos bancos, en algunas instituciones financieras, ya se está tratando por sobre los 1.000 pesos, 1.020, 1.050, a pesar de que está en los 991 a 95, incluso 97, pero ya está prácticamente sobre los 1.000 pesos. A ver, ¿qué se puede hacer? Tal vez es una pregunta súper complicada, pero en los primeros pasos, ¿qué se puede hacer pensando en que las tasas han bajado, el dinero cuesta menos, pero aún así pareciera ser que no hay dinamismo en nuestra economía? No se crece, no hay mayor empleabilidad, no hay mayor dinamismo también en los mercados, por ejemplo, el mercado inmobiliario también que se ve afectado. Claro, lo que pasa es que nos estamos viendo afectados precisamente por este aumento importante que vimos en las tasas durante este año. Esto afecta y tiene un efecto retardado, que es el que estamos observando y el que vamos a observar durante este periodo. Tenemos que pensar que la economía internacional efectivamente nos la estamos observando muy tranquila y muy dinámica. De hecho, es la que nos genera grandes efectos. Una de las cosas que nosotros ya habíamos conversado contigo durante este año y que el Banco Central ya en su IPOM tiene que ver con que el efecto inflacionario que estamos observando hoy día tiene que ver más con un efecto sobre la oferta, es decir, sobre los costos. Fundamentalmente ahí observamos que el precio del dólar ha aumentado, el precio del petróleo ha aumentado, el precio del transporte internacional ha aumentado. Y esto es bastante complejo porque el Banco Central, cuando actúa sobre la tasa de interés, está buscando afectar fundamentalmente a la demanda. En este caso no tenemos mucho que hacer respecto de la oferta porque son efectos fundamentalmente internacionales. Entonces la verdad es que
observamos un entorno económico bastante complejo para el país. Ahora, de todos modos, tenemos que considerar que el país está creciendo a tasas del 2,3%, está cerca hoy día de nuestro potencial. Nosotros no estamos en una mejor posición que esta, como para crecer a tasas del 5 o 6%, pero efectivamente esperamos para el próximo año una reducción de ese crecimiento económico, que ya es mediocre, pero la verdad es que es muy complejo poder analizar alternativas frente a un escenario internacional bastante inestable. Ya observamos que lo de la guerra, ¿verdad? Todo lo que ya hemos venido conversando durante el último año, pero ahora tenemos que agregar que va a asumir en Estados Unidos Trump, el presidente Trump, y él ya ha manifestado que lo que va a iniciar una serie de medidas proteccionistas. Esto debiese producir un efecto fundamentalmente en la economía china, y si la economía china se ve afectada, a nosotros nos afecta directamente porque disminuye inmediatamente la demanda de cobre y por tanto el precio del cobre. Entonces, insisto, la verdad es que estamos en un momento bastante complejo. Desde el punto de vista gubernamental, se puede generar algunas medidas microeconómicas. Tengo entendido que hay negociaciones y conversaciones en el mercado inmobiliario precisamente para intentar generar medidas que permitan aminorar los costos, fundamentalmente las tasas de interés, con el objetivo de poder relanzar nuevamente el dinamismo en el mercado inmobiliario, que es un mercado que fundamentalmente produce bastante empleo. Y que hoy día, además, uno de los indicadores más malos que tenemos, recordemos que hoy día estamos en tasas de desempleo cercanas a un 8,4, 8,5%, lo que nos habla de mucha gente desempleada. Sí, a ver, lo que pasa es que me está quedando pensando en lo que usted decía, el tema del mercado inmobiliario, Rodrigo, porque, a ver, ha habido muchas quejas, incluso en los últimos, podríamos decir en el último año y medio, se han presentado varias solicitudes, por ejemplo, de quiebra de algunas constructoras, inmobiliarias, por ejemplo. Usted lo decía, un mercado que entrega muchísimo empleo, tal vez es un poco más esporádico, pero son empleos finalmente que van rotando finalmente, termino construcción aquí, empiezo otra acá, termino una parte aquí, empiezo la siguiente etapa en otra parte. Entonces es un mercado que ayuda mucho. Se debería tal vez, mirando a 2025, concentrar alguna medida de ayuda, o me refiero de esto con ayuda tal vez, por ejemplo, reduciendo plazos de permisos en ese mercado, o tal vez hay que apuntar a otros mercados que puedan ser como terapias de shock para ayudar rápido a la economía de nuestro país, pensando en lo que usted decía, se viene una economía china mucho más afectada, se viene una nueva guerra comercial y Chile ya se vio muy afectado, se vio muy alicaído con esa guerra comercial que inició Estados Unidos en el primer periodo de Donald Trump contra China. Sí, yo la verdad es que orientaría los esfuerzos hacia otros mercados, ¿no? Si el mercado inmobiliario es un mercado importante, pero tenemos que observar también que el mercado inmobiliario es un mercado que tiene incrementos en los precios bastante importantes durante los últimos años. Hace un tiempo atrás conversábamos respecto de la cantidad de años que se necesitan para que una persona solamente dedicara su sueldo completo a comprarse una vivienda. En Chile era aproximadamente 11,5 años, que era muy por sobre la media internacional. Por tanto, estamos observando que en el mercado inmobiliario los precios están bastante inflados. Podríamos conversar, en algún momento también lo hemos conversado respecto del por qué a qué se debe este incremento en los precios, ¿no? Entonces, si seguimos entregando dinamismo a este mercado, ojo que lo más normal es que sigamos observando incrementos en los precios. Si bien es cierto que tenemos un efecto de corto plazo bastante interesante que tiene que ver con la generación de empleo y una reactivación del sector, pero seguramente también vamos a observar nuevamente un crecimiento en los precios que hace que cada vez se haga menos accesible que las personas puedan acceder a comprarse una propiedad. Y dado eso, el tema de, por ejemplo, las ayudas con los créditos hipotecarios que hoy día están bajando cada vez más sus tasas, por ejemplo, los créditos de consumo, que no tienen nada que ver, pero igual para tener una referencia, están en 2,5, 2,8%, por ejemplo, de tasa de interés. ¿Es una buena modalidad tal vez? O la verdad es que hoy día, dentro de lo inmobiliario, para no salirme de eso, el tema de los precios debería bajar en algún momento. Usted decía, hay un tema de inflación, por así decirlo. No lo vamos a tratar de burbuja, pero sí un poco más de lo que deberían costar finalmente esas propiedades. Sí, efectivamente los precios están inflados y eso tiene que ver fundamentalmente con un aumento en las personas que están realizando inversiones inmobiliarias, porque efectivamente uno no tiene cómo explicarse el aumento tan alto que ha tenido el mercado inmobiliario. ¿Cómo lo podemos explicar? Sencillamente porque hay muchas personas que están realizando inversiones.
en este mercado y esto hace que los precios se incrementen. Entonces, sí podemos hablar de una pequeña burbuja, ¿no? Pero tiene que ser una burbuja especulativa, pero en el buen sentido de la especulación, de que hay personas que están comprando porque esperan generar ingresos a partir de esa inversión. Creo que los precios no debiesen caer mucho. La experiencia internacional nos muestra, por ejemplo, un caso que nosotros vamos un poco atrás de ello con respecto a España. En España, ahí sí que había una burbuja inmobiliaria muy importante. Los precios caen de manera muy fuerte el año 2008, pero los precios cayeron y después rebotaron. Nuevamente están subiendo y hoy día ya estamos en precios que son superiores a los que se observaban antes del 2008. ¿Por qué? Porque se produce este efecto, ¿verdad?, donde hay mayor cantidad de gente que está entrando a invertir en este mercado inmobiliario. Por lo tanto, la verdad es que yo no esperaría que los precios de las propiedades cayeran de manera importante. Creo que lo que sí se podría afectar es hacia donde está apuntando hoy día la autoridad y el mercado, fundamentalmente a que las fuentes de financiamiento sean un poco más accesibles a los consumidores, en tanto reducir las tasas y en tanto que sea más accesible a las personas, porque hoy día con los valores que estamos manejando es muy difícil que las personas puedan pagar un dividendo mensual. Por tanto, lo que están haciendo los bancos fundamentalmente es alargar la cantidad de años para que se pueda pagar este dividendo de manera mensual sin mayor problema. Rodrigo, solo para ir cerrando muy cortito, la responsabilidad, la primera responsabilidad, ¿quién la tiene? ¿La autoridad, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, pensar en invertir en nuestro país, o la autoridad en dar esas facilidades pensando en las negociaciones que se están dando para aumentar en algo el dinamismo que no hemos tenido en nuestra economía, un dinamismo real estamos hablando? Yo creo que la primera obligación la tiene la autoridad. Yo creo que la autoridad debe generar el entorno para potenciar el crecimiento económico en Chile, y eso es lo que nosotros no observamos hoy día. Y ese crecimiento económico deberá ser orientado a partir de estímulos que genere la autoridad. Ese es el rol finalmente de los gobiernos, ¿no? Generar políticas públicas, ¿para qué? Para fomentar el crecimiento económico, fomentar la actividad económica en aquellos sectores que considere que pueden ser estratégicos para el país. Los otros van a surgir solos. Sí, hay sectores económicos que van a surgir y van a funcionar por sí solos. Entonces, en este caso, los gobiernos quieren tener que encargarse de promover aquellos sectores que consideren estratégicos, que son aquellos que tienen un mayor impacto en la sociedad. Rodrigo Palma Quesada, economista de la Universidad de Barcelona y también docente UTEM y además director de RPPM Consultores. Muchas gracias por esta conversación y este análisis aquí en Chilevisión Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas tardes. Cuídese. Chao, chao. Vamos